En esta temporada de Halloween, los relatos más oscuros y las leyendas más espeluznantes cobran vida. Bienvenidos a nuestra serie de historias de terror especialmente para estas fechas. Aquí, exploraremos los rincones más oscuros del misterio, donde cada historia trae una advertencia, una pesadilla o un secreto prohibido. Era una noche fría y desolada cuando Marcos decidió tomar el camino más largo para volver a su casa. El trabajo en la ciudad lo había agotado, y conducir por la carretera desierta de regreso a su pequeño pueblo le ofrecía la soledad y el silencio que tanto necesitaba. Conducía lentamente, sumido en sus pensamientos, mientras el viento soplaba por la ventanilla apenas entreabierta, haciendo que el susurro del aire se colara en el auto, una melodía lejana y constante. La carretera estaba oscura, apenas iluminada por la luna llena que esporádicamente asomaba entre las nubes. Marcos se encontraba en medio de la nada, con montes a ambos lados y una línea de árboles en la distancia que parecían moverse con cada ráfaga de viento. Los faros del auto apenas alcanzaban a iluminar algunos metros por delante, y la soledad se hacía cada vez más opresiva. Mientras avanzaba, empezó a sentir una sensación extraña. Un peso en el pecho, una ligera opresión que no podía ignorar. Bajó el volumen de la música y se concentró en la carretera, intentando racionalizar el malestar que empezaba a crecer en su interior. Tal vez era el cansancio, se dijo, o simplemente el efecto de la carretera solitaria. Fue entonces cuando, en medio de la penumbra, vio algo a lo lejos. Había una figura pequeña en el camino, apenas distinguible a la distancia. Frenó instintivamente, acercándose con cautela mientras sus ojos intentaban descifrar la imagen. A medida que se aproximaba, se dio cuenta de que era una niña. Estaba descalza y llevaba un vestido blanco, tan sucio y raído que parecía casi gris. Su cabello caía enmarañado sobre sus hombros, ocultando su rostro. Permanecía inmóvil, como si estuviera esperando a alguien. Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró alrededor, esperando ver algún adulto cerca, pero no había nadie. La carretera seguía tan vacía y desolada como antes, sin señales de otros coches ni de alguna casa o lugar cercano. Tomó una bocanada de aire y decidió hacer lo correcto, detuvo el coche, bajó la ventanilla y le habló. «Oye, ¿estás bien?», preguntó, con un tono que intentaba ser amable, aunque su voz temblaba. La niña no respondió. Parecía no haberlo escuchado. Estaba completamente quieta, con la vista fija en un punto en el suelo, sin levantar la cabeza. Marcos tragó saliva y bajó del coche. Sintió que el viento se hacía más helado y que la oscuridad alrededor se volvía aún más densa. Caminó lentamente hacia la niña, y a medida que se acercaba, la sensación de malestar en su pecho aumentaba. ¿Te perdiste?, preguntó de nuevo, más suave esta vez. Al estar ya a unos pocos pasos de ella, la niña levantó lentamente la cabeza. Marcos retrocedió un paso al ver su rostro. Sus ojos eran dos pozos oscuros, sin reflejo alguno, con un vacío profundo y escalofriante. Su expresión era de absoluta tristeza, y sus labios temblaban como si fuera a decir algo. Al final, emitió un susurro casi inaudible, pero que resonó con claridad en el silencio de la noche. ¿Me llevas a casa?, Marcos sintió el impulso de salir corriendo, pero algo en la mirada de la niña lo detuvo. Quizás era compasión o simplemente el miedo a dejarla sola en medio de la carretera. Se armó de valor y asintió. «Claro. ¿Dónde está tu casa?». La niña extendió una mano, señalando hacia la carretera que continuaba hacia adelante, donde la oscuridad parecía devorarlo todo. Marcos respiró hondo, caminó de vuelta al auto y abrió la puerta trasera. La niña subió sin decir una palabra y se sentó,
manteniendo la vista fija en el asiento de enfrente. No emitió sonido alguno. Marcos retomó el camino, intentando ignorar la presencia fría y opresiva que sentía en la parte trasera del auto. La carretera parecía interminable, y cada vez que miraba por el retrovisor, encontraba a la niña mirando al frente, sin moverse. Tras varios kilómetros de silencio, Marcos no pudo soportar más la tensión y decidió preguntar algo para aliviar el ambiente. ¿Cuántos años tienes? La niña no respondió. Él siguió conduciendo, esperando una respuesta que nunca llegó. Fue entonces cuando, en un susurro bajo, escuchó su voz de nuevo. Mis papás me dejaron en el camino. Dijeron que iban a volver, pero nunca lo hicieron. Marcos sintió un nudo en la garganta. ¿Era posible que los padres de la niña la hubieran abandonado allí? Sin saber qué responder, mantuvo la vista en la carretera y trató de ocultar la creciente ansiedad que sentía. Pero su curiosidad lo traicionó, y finalmente giró la cabeza hacia el asiento trasero para mirarla de nuevo. Al hacerlo, vio algo que lo paralizó. La niña no estaba sola. Al lado de ella, había una figura borrosa, una sombra alta y sombría que parecía rodearla con una presencia opresiva. Los ojos de Marcos se abrieron de par en par, y su corazón empezó a latir con fuerza. Desvió la mirada de inmediato, sin atreverse a mirar de nuevo. La figura parecía desaparecer y reaparecer en las esquinas de su vista periférica, como un parpadeo en la penumbra. Aceleró, esperando que el viaje terminara pronto, pero la carretera parecía extenderse eternamente frente a él. La luna había desaparecido detrás de las nubes, y la oscuridad se hacía cada vez más densa. Ya casi estamos, murmuró, aunque en realidad no tenía idea de cuánto faltaba. De repente, la niña rompió el silencio. Es aquí, dijo, señalando hacia un desvío que apenas era visible entre los árboles. Marcos frenó lentamente y giró en la dirección indicada. A medida que avanzaba por el camino, un caserío en ruinas apareció a lo lejos. Las paredes de las casas estaban cubiertas de moho y musgo, y algunas ventanas estaban rotas, dejando ver la negrura en su interior. El lugar parecía abandonado desde hacía décadas. La niña bajó del auto en silencio. Marcos dudó, pero algo lo impulsó a seguirla. Caminó detrás de ella, observando cómo avanzaba entre las casas en ruinas, con pasos seguros, hasta llegar a una casa que parecía la menos deteriorada. Gracias por traerme a casa, susurró, sin volverse a mirarlo. Antes de que pudiera responder, la figura de la niña comenzó a desvanecerse, como si fuera una niebla que el viento se llevaba poco a poco. Aterrorizado, Marcos dio un paso atrás, sin poder entender lo que veía. En su lugar, solo quedó el silencio, interrumpido de vez en cuando por el crujir de las maderas viejas. Corrió de vuelta a su coche, sin mirar atrás. Al llegar, trató de arrancar el auto, pero el motor no respondía. La oscuridad se hacía cada vez más pesada y opresiva, como si el tiempo se hubiera detenido. Fue entonces cuando sintió una presencia a su lado en el asiento del copiloto. Miró de reojo, y ahí estaba ella, la niña, con la misma expresión triste en su rostro. Prometiste llevarme a casa, dijo en un susurro que heló su sangre. Marcos gritó, intentando abrir la puerta, pero algo lo sujetaba, manteniéndolo atrapado. Sintió una presión en el pecho, como si algo invisible se apoderara de él. La oscuridad comenzó a invadir su visión, y la última imagen que tuvo fue la de esos ojos oscuros y vacíos, observándolo con un profundo resentimiento. A la mañana siguiente, el coche de Marcos fue encontrado abandonado a un lado de la carretera. Nadie supo explicar qué había sucedido ni por qué el motor estaba intacto pero no funcionaba. En el asiento trasero,
cubierto de polvo, los rescatistas encontraron una pequeña huella de mano que nadie pudo explicar. Desde entonces, la leyenda de la niña en el camino sigue viva, y se dice que quienes la ven están destinados a perderse en la oscuridad, atrapados en una carretera que nunca termina, esperando un destino que tal vez nunca llegue. Historia 2. El hombre del gancho. Era una noche de verano, cálida y con una ligera brisa que hacía ondear las ramas de los árboles. Carla y Tomás habían decidido escaparse del bullicio de la ciudad y disfrutar de una noche bajo las estrellas, solos en una zona rural, alejada del ruido. Estacionaron el auto en un mirador que daba a un valle oscuro, cubierto de árboles y caminos serpenteantes. Parecía el lugar perfecto para relajarse y quizás, como ambos esperaban en secreto, para estar un poco más cerca el uno del otro. Carla bajó la ventanilla y respiró profundamente. El aire olía a tierra húmeda y pino, con un toque de misterio que hacía el ambiente perfecto para una noche especial. Tomás apagó las luces del auto y miró hacia el cielo, donde millones de estrellas parecían brillar con una intensidad inusual. Se acercaron y empezaron a hablar de temas sin importancia, riendo suavemente, disfrutando del silencio de la naturaleza. Sin embargo, cuando el viento cambió de dirección, un escalofrío recorrió a Carla. Se abrazó los brazos y miró a su alrededor, sintiendo una incomodidad inexplicable. Tomás notó su expresión y bromeó, tratando de aliviar la tensión. ¿Estás bien? No me digas que te asustan los bosques oscuros, dijo, sonriendo. Carla intentó relajarse, riendo nerviosamente, pero el sentimiento de inquietud persistió. El silencio se volvió denso, y un leve ruido comenzó a resonar a la distancia, como un crujido de ramas que se rompían bajo el peso de algo. ¿Escuchaste eso?, preguntó Carla en voz baja. Tomás negó con la cabeza, pero ambos guardaron silencio, atentos. El crujido se hizo más fuerte, como si algo pesado se estuviera moviendo entre los árboles. Entonces, un sonido aún más inquietante llenó el aire, un roce metálico, como el de una cuchilla afilándose o arrastrándose contra una superficie dura. Probablemente es un animal, murmuró Tomás, intentando sonar despreocupado, aunque él mismo estaba sintiendo un ligero nerviosismo. Pero Carla, recordando una historia que había oído de pequeña, se giró hacia él, con los ojos abiertos de par en par. ¿Has oído hablar del hombre del gancho?, preguntó en un susurro, como si temiera que algo la escuchara. Tomás frunció el ceño, intrigado, y Carla comenzó a contarle la leyenda. La leyenda del hombre del gancho. Se decía que, hacía muchos años, un hombre había escapado de un hospital psiquiátrico cercano. Era un lugar antiguo, lleno de historias aterradoras de experimentos y tratamientos crueles, y muchos de los pacientes estaban atrapados en sus propias pesadillas. Este hombre, según se contaba, había perdido su mano en un accidente y había reemplazado el muñón con un gancho afilado que usaba como arma. Tras su fuga, comenzaron a circular rumores de ataques en los alrededores. Algunas parejas que iban a lugares solitarios desaparecían, y otros encontraron sus autos abandonados, con marcas profundas y extrañas en la carrocería. Las autoridades trataron de ocultar la historia para evitar el pánico, pero con el tiempo, la leyenda del hombre del gancho se convirtió en un susurro entre la gente del pueblo. Se decía que merodeaba en busca de aquellos que se encontraban solos en lugares apartados, siempre con su gancho afilado listo para atacar. Mientras Carla relataba la historia, Tomás no pudo evitar sonreír. Era el típico relato de terror que alguien contaría para asustar a sus amigos en una noche oscura, y aunque algo en su interior le decía que la historia tenía algo de verdad, decidió no dejarse llevar. Es solo una leyenda, Carla. No tienes nada que temer, dijo,
aunque su propia voz traicionaba una pizca de duda. De pronto, la radio del auto se encendió sola, interrumpiendo la música suave que había estado sonando y reemplazándola por una transmisión de emergencia. La voz del locutor se escuchó entre estática, alarmante y urgente. Aviso de emergencia, se ha reportado que un hombre peligroso escapó de una institución psiquiátrica, armado con un gancho afilado, último avistamiento en la zona cercana al mirador del valle. Carla y Tomás se miraron con terror. La transmisión continuaba, pero la estática dificultaba escuchar los detalles. Los nervios comenzaron a apoderarse de ellos, y Carla sintió que el miedo se convertía en algo palpable. «Tenemos que irnos de aquí, ahora», dijo Carla, sin intentar ocultar su miedo. Tomás asintió rápidamente, encendiendo el motor del auto y preparándose para salir. Pero, justo cuando iba a dar la vuelta, un golpe seco resonó en la parte trasera del auto. Ambos se congelaron en sus asientos, sin atreverse a mirar. ¿Qué fue eso?», susurró Carla, con los ojos bien abiertos. Tomás respiró hondo, tratando de calmarse, y miró por el espejo retrovisor. En la oscuridad no pudo ver nada. Sin embargo, el golpe se repitió, más fuerte esta vez, acompañado de un arrastre metálico que hacía eco en la noche. Sin pensarlo dos veces, Tomás pisó el acelerador y el auto arrancó con un chirrido. Salieron del mirador a toda velocidad, mientras Carla miraba por la ventana trasera, esperando ver alguna figura en la distancia. Después de unos minutos, Tomás bajó la velocidad, intentando calmarse. Pero Carla notó algo en la ventanilla, una mancha roja, como si alguien hubiera pasado la mano ensangrentada por la parte externa del vidrio. Ambos palidecieron al verlo y, con la respiración agitada, Tomás aceleró de nuevo, intentando alejarse lo más posible del lugar. Sin embargo, cuando creían estar a salvo, otro sonido metálico se oyó en el techo del auto. Era un golpeteo rítmico, como si alguien estuviera golpeando con un objeto pesado. Carla comenzó a gritar, desesperada, mientras Tomás intentaba mantener el control del volante. A medida que avanzaban, el sonido parecía intensificarse, hasta que finalmente decidieron parar en una estación de servicio, buscando ayuda. Cuando se detuvieron y salieron del auto, vieron lo que había estado haciendo el ruido, una enorme hendidura en el techo, con marcas profundas y rasguños que bajaban por los lados del auto, como si algo metálico y afilado hubiera estado arrastrándose sobre el vehículo. La policía llegó rápidamente después de que los encargados de la estación llamaran al ver el estado en el que se encontraban Carla y Tomás. Los agentes inspeccionaron el auto, pero no encontraron ninguna explicación lógica para los daños. Mientras tomaban sus declaraciones, uno de los policías, un hombre mayor con expresión sombría, miró a los jóvenes y les advirtió con una voz grave: «No deberían andar por estos caminos a estas horas. No siempre es seguro». A partir de esa noche, Carla y Tomás nunca volvieron a un mirador aislado. La experiencia quedó grabada en sus mentes como un recordatorio de lo frágiles que somos en el vasto y oscuro mundo que nos rodea. La historia del hombre del gancho siguió viva, y cada vez que alguien mencionaba la leyenda, recordaban la sensación escalofriante de aquel roce metálico en su auto, la prueba de que, en esa ocasión, habían tenido la suerte de escapar. El carro fúnebre en la carretera. Había una carretera, perdida entre montañas y bosques oscuros, que muchos evitaban después del anochecer. La llamaban la senda de los lamentos porque se decía que era un lugar maldito, donde los accidentes eran comunes y las historias de apariciones fantasmas se contaban en susurros. Pero la leyenda más aterradora era la del carro fúnebre que aparecía en esa carretera en las noches de luna llena. Era un vehículo antiguo, negro y opaco, sin luces,
que avanzaba por la carretera en silencio absoluto, con un conductor cuya identidad nadie había podido descifrar. Miguel y Daniel eran dos amigos de la infancia, amantes de las aventuras y las historias de terror. Para ellos, la senda de los lamentos era un desafío que les había intrigado desde hacía mucho tiempo. Durante años, habían oído hablar de la leyenda del carro fúnebre y de cómo algunos automovilistas que intentaban seguirlo terminaban perdiéndose en el bosque o encontrándose con su propia muerte en accidentes inexplicables. Pero ambos, siendo racionales y escépticos, habían decidido que era hora de enfrentar la leyenda y demostrar que no había nada de qué temer. Esa noche, una espesa niebla cubría la carretera mientras conducían, y la luna llena aparecía ocasionalmente entre las nubes, iluminando el camino con una luz tenue y pálida. La atmósfera era tensa, pero ellos se mantenían confiados. Miguel, quien conducía, bromeaba para aliviar el ambiente, mientras Daniel revisaba el GPS, asegurándose de que estuvieran en la ruta correcta. ¿Seguro que esta es la senda de los lamentos?, preguntó Daniel, tratando de sonar relajado. Claro que sí. No te pongas nervioso, respondió Miguel, riendo suavemente. No me digas que ya te asustaste. Pero a medida que avanzaban, la carretera se volvía más oscura y estrecha. La vegetación densa creaba sombras extrañas a los lados del camino, y la niebla se espesaba con cada kilómetro que recorrían. A lo lejos, un sonido sordo y constante parecía resonar, como un susurro que se perdía entre los árboles. Daniel miró el reloj, era medianoche. Justo cuando estaba por decirle a Miguel que tal vez era mejor regresar, un par de luces comenzaron a vislumbrarse en la distancia, como dos puntos amarillos que parpadeaban en medio de la niebla. ¿Eso es otro auto?, preguntó Miguel, frunciendo el ceño. Daniel asintió, y ambos observaron con atención mientras las luces se acercaban. Pronto, se dieron cuenta de que lo que veían no eran luces convencionales de un coche, sino un tenue resplandor que parecía moverse lentamente hacia ellos. Cuando el vehículo estuvo lo suficientemente cerca, pudieron distinguir su silueta, un carro fúnebre, negro y antiguo, con ventanas oscuras y sin ningún rastro de vida en su interior. ¿Será? Daniel no terminó la frase. Ambos sabían exactamente lo que estaban pensando. El carro fúnebre se acercaba sin detenerse, y cuando pasó a su lado, Miguel y Daniel sintieron un escalofrío que les recorrió todo el cuerpo. El carro era silencioso, y una sensación extraña los envolvió al verlo pasar tan cerca. El conductor no se veía claramente, solo era una sombra, un perfil borroso detrás del vidrio sucio. Miguel aceleró para seguir el carro, ignorando las advertencias de Daniel, quien ahora estaba completamente inquieto. Miguel, esto no es buena idea. Dejémoslo ir. Solo es una leyenda, no necesitamos probar nada. Pero Miguel no escuchó. Había algo en el carro fúnebre que lo atraía, como si estuviera hipnotizado. Aceleró, tratando de alcanzarlo, pero el carro mantenía una velocidad constante, casi flotando sobre la carretera, sin hacer ruido alguno. A medida que avanzaban, la niebla parecía volverse más espesa, y el camino comenzó a transformarse. Las curvas se hacían más cerradas y peligrosas, y una oscuridad casi tangible cubría el asfalto. Daniel intentó razonar con Miguel, pero él parecía no escuchar nada. Sus ojos estaban fijos en el carro fúnebre, siguiendo cada movimiento, como si estuviera en trance. Finalmente, llegaron a una curva cerrada. El carro fúnebre giró sin disminuir la velocidad, y Miguel lo siguió, casi perdiendo el control del volante. Al girar la curva, se encontraron en un camino diferente, uno que ninguno de los dos recordaba haber visto antes. La carretera se volvió más estrecha, y los árboles parecían acercarse,
como si intentaran atraparlos en sus ramas. Miguel, esto no está bien. No recuerdo haber visto esta parte del camino, dijo Daniel, con la voz temblorosa. Miguel parecía querer contestar, pero en lugar de eso, aceleró aún más. Justo en ese momento, el carro fúnebre comenzó a disminuir su velocidad, como si quisiera que ellos lo alcanzaran. Finalmente, se detuvo en una pequeña colina al lado de la carretera, rodeado de niebla y sombras. Ambos se quedaron en silencio, observando el carro desde su propio vehículo. La luna se ocultó detrás de una nube, y la oscuridad pareció absorber el carro fúnebre, haciéndolo desaparecer de la vista por unos segundos. Cuando la luz de la luna regresó, el carro seguía allí, inmóvil, pero algo había cambiado. ¿Lo ves?, preguntó Daniel, su voz apenas un susurro. Miguel asintió lentamente. La puerta del carro fúnebre estaba entreabierta. Parecía una invitación, una llamada para que se acercaran. Vamos, dijo Miguel, aunque no parecía su propia voz. Sonaba como alguien que no tenía control de sus palabras. Ambos bajaron del auto, caminando lentamente hacia el carro fúnebre. La neblina los envolvía, y el aire se volvía denso y frío. Cuando llegaron junto a la puerta, sintieron un escalofrío profundo que les hizo detenerse. Tal vez no deberíamos abrirla, dijo Daniel, su voz temblando. Pero Miguel ignoró sus palabras y extendió la mano, abriendo la puerta con un crujido prolongado. Dentro del carro fúnebre no había ataúd. Solo un asiento de conductor vacío y un aire denso y opresivo que parecía absorber toda la luz. De pronto, una risa baja y espeluznante resonó desde el asiento del conductor. Una sombra comenzó a materializarse, tomando la forma de un hombre. Su rostro era pálido y cadavérico, y en sus ojos había un vacío oscuro y profundo que parecía devorarlo todo. Los observaba con una sonrisa siniestra, como si hubiera estado esperando ese momento. Miguel y Daniel retrocedieron, pero la puerta de su propio auto se cerró con un golpe seco. Intentaron abrirla, pero estaba completamente bloqueada. La figura en el carro fúnebre los observaba, y su risa aumentaba en intensidad, resonando en el silencio de la noche. Sin saber qué hacer, comenzaron a correr por el camino, alejándose del carro fúnebre, mientras la niebla los rodeaba y el eco de la risa continuaba siguiéndolos. Corrían desesperadamente, pero la carretera parecía interminable, y cada vez que miraban hacia atrás, el carro fúnebre seguía allí, siguiéndolos lentamente, como si disfrutara del juego. Después de lo que pareció una eternidad, divisaron una luz a lo lejos. Era la estación de servicio donde habían empezado su recorrido. Corrieron hacia ella, sin mirar atrás, y cuando finalmente cruzaron la entrada, la niebla desapareció. Todo estaba en calma. Cuando se dieron la vuelta, la carretera estaba vacía. No había ni rastro del carro fúnebre, ni del conductor. Solo el silencio profundo de la noche y un aire pesado, como si algo oscuro hubiera desaparecido. Ambos sabían que algo inexplicable había ocurrido en esa carretera. Jamás volvieron a hablar de lo que vieron esa noche, pero la sombra del carro fúnebre y la risa del conductor los perseguían en sus sueños, recordándoles que algunas leyendas no deben desafiarse. Desde entonces, cuando alguien menciona la senda de los lamentos, ellos simplemente se alejan en silencio, sin ganas de compartir su experiencia. Sabían que la carretera guarda secretos antiguos, y que el carro fúnebre sigue allí, esperando a quien se atreva a cruzarse en su camino. El reflejo que nunca se fue. La primera vez que Laura notó algo extraño en su espejo, estaba tan ocupada que lo desestimó sin darle importancia. Era una noche lluviosa de octubre, y mientras el viento azotaba las ventanas de su pequeño apartamento, Laura se apresuraba a arreglarse para una cita.
Se miró en el espejo del baño mientras se ponía un poco de lápiz labial, pero algo fugaz atrapó su atención. En el reflejo, su propio rostro parecía distinto. Como si sus ojos la observaran con una expresión que ella no había puesto. Sacudió la cabeza, sintiéndose tonta, y asumió que solo era el cansancio. Pero cuando apagó la luz del baño y se dirigió a la puerta, un escalofrío recorrió su espalda, como si algo la estuviera observando. La noche transcurrió sin incidentes, pero al regresar a casa, sintió el mismo escalofrío. El apartamento estaba oscuro y silencioso, excepto por el suave zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj. Antes de ir a dormir, volvió al baño y, una vez más, se miró en el espejo. Sus ojos se encontraron con su propio reflejo, y por un instante, tuvo la sensación de que el rostro en el espejo estaba ligeramente fuera de sincronía, como si la estuviera mirando con expectativa. Laura se apartó rápidamente y fue a dormir, tratando de convencerse de que solo era su mente jugando trucos. Con el paso de los días, Laura comenzó a notar cambios sutiles. Cada mañana y cada noche, el reflejo en el espejo parecía diferente. No era un cambio físico, sino una ligera modificación en su expresión, algo apenas perceptible. A veces, cuando se miraba al espejo sin pensar demasiado, tenía la impresión de que su reflejo parpadeaba un instante después que ella o de que sus labios se movían apenas, como si estuviera a punto de decir algo. Laura intentó ignorarlo, pero la inquietud crecía dentro de ella. ¿Estaba volviéndose paranoica? Decidió que necesitaba un cambio de aires y se fue a pasar un fin de semana a la casa de su hermana, fuera de la ciudad. Todo parecía normal allí, sin espejos que la miraran extrañamente, y disfrutó de unos días de paz. Sin embargo, al regresar a su apartamento, encontró el mismo escalofrío esperándola. El primer momento en que sintió verdadero miedo fue una noche en que se despertó de repente, a las 3 de la mañana. Su cuerpo estaba rígido, y la habitación parecía sumida en una oscuridad espesa. Al mirar hacia el baño, vio que la puerta estaba ligeramente abierta y que una tenue luz emanaba desde adentro. Sabía que había apagado las luces antes de acostarse. Tragó saliva, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Decidió enfrentarse a lo que fuera que estuviera sucediendo y caminó lentamente hacia el baño. Cuando encendió la luz y se miró en el espejo, su reflejo la miraba de vuelta, pero esa expresión no era la suya. Los ojos reflejados en el espejo parecían llenos de desesperación y resentimiento, como si su propia imagen estuviera atrapada en algún lugar oscuro y distante. Laura retrocedió, pero no pudo apartar la mirada. Justo antes de salir corriendo, vio algo aún más extraño. En el reflejo, había alguien parado detrás de ella, una sombra oscura con una figura distorsionada, tan alta que apenas podía ver su cabeza. Gritó, se apartó del espejo y cerró la puerta del baño de golpe. Después de esa noche, Laura decidió que no podía ignorar más lo que estaba sucediendo. La situación se había vuelto tan insoportable que incluso evitaba entrar al baño, limitándose a usar espejos pequeños de mano cuando era absolutamente necesario. Finalmente, decidió investigar el origen de ese espejo. Recordó que lo había comprado en una tienda de antigüedades hacía unos meses, atraída por el marco de madera antigua tallado a mano y el aspecto peculiar del cristal, que tenía una pátina que le daba un aire misterioso. Se dirigió a la tienda, esperando encontrar respuestas. La tienda estaba ubicada en una calle pequeña y desierta, con luces parpadeantes que solo aumentaban el malestar de Laura. Al entrar, un olor a madera vieja y polvo la envolvió. El propietario, un hombre mayor con aspecto inquietante, la recibió con una mirada suspicaz. «Estoy buscando información sobre un espejo que compré aquí hace unos meses», dijo Laura,
tratando de sonar relajada. El hombre la miró fijamente y después de unos segundos, asintió lentamente. Ese espejo no es cualquier espejo, joven. Fue parte de una mansión en las afueras de la ciudad, una casa que dicen está maldita. El anciano hizo una pausa, como si recordara algo sombrío. Las leyendas dicen que pertenecía a una mujer llamada Elena, una mujer atormentada por la pérdida de su familia. Se decía que solía hablar con el espejo, como si del otro lado hubiera algo o alguien que la escuchaba. Laura sintió un escalofrío al escuchar la historia. Según el anciano, Elena terminó encerrada en un manicomio, y después de su muerte, el espejo fue llevado a la tienda, donde lo vendían como una curiosidad. Al parecer, nadie lo había comprado antes de Laura. Ese espejo está maldito, dijo el hombre con una voz grave. Dicen que atrapa las almas de aquellos que lo miran demasiado tiempo, como si reflejara algo más allá de este mundo. Desconcertada y con miedo, Laura le preguntó si podía deshacerse del espejo. Pero el hombre negó con la cabeza. Una vez que el espejo se conecta contigo, es difícil deshacerte de él. Debes enfrentarlo. Esa noche, Laura decidió que enfrentaría el espejo una última vez. Regresó a su apartamento con una mezcla de terror y resolución. No podía seguir viviendo así, atrapada en el miedo. Se paró frente al espejo, encendió las luces y se preparó para lo que pudiera ocurrir. ¿Quién eres?, preguntó en voz alta, mirando su propio reflejo. Por un momento, el reflejo no hizo nada. Pero luego, lentamente, la expresión en el espejo cambió. Su boca se curvó en una sonrisa que no era la suya, una sonrisa siniestra que llenó a Laura de un horror indescriptible. Los ojos en el espejo brillaban con maldad y odio, como si estuvieran llenos de siglos de sufrimiento y rencor. La figura detrás de ella comenzó a materializarse nuevamente, pero esta vez, Laura no se movió. Mantuvo su mirada fija en el espejo, decidida a no retroceder. La sombra detrás de su reflejo comenzó a acercarse, estirando una mano hacia su hombro, pero Laura se mantuvo firme, aunque su cuerpo temblaba de miedo. En un momento de valentía, extendió la mano y tocó el espejo. El cristal estaba helado, y una fuerza poderosa comenzó a tirar de ella, como si quisiera arrastrarla al otro lado. Las luces en el baño comenzaron a parpadear, y un susurro incesante llenaba la habitación, como voces provenientes de algún lugar lejano y oscuro. Justo cuando sintió que estaba a punto de ser absorbida, apartó la mano y retrocedió, rompiendo el contacto. El espejo parecía temblar, como si algo dentro estuviera tratando de liberarse. Con un grito desesperado, tomó un objeto pesado y lo lanzó contra el espejo, rompiéndolo en 1000 pedazos. Los fragmentos cayeron al suelo, y el susurro cesó de inmediato. Laura sintió una oleada de alivio, pero también un profundo vacío. Aunque Laura pensó que su pesadilla había terminado, pronto descubrió que estaba equivocada. Al día siguiente, al mirarse en otros espejos, comenzó a notar algo extraño. Su reflejo parecía fuera de lugar. A veces, sus ojos la observaban con la misma maldad que había visto en el espejo roto. A veces, su reflejo parpadeaba después de ella. Había roto el espejo, pero la esencia de aquello que habitaba en él la había seguido, como una maldición que no podía romperse. Desde entonces, Laura evita mirarse en los espejos. Porque cada vez que lo hace, ve una figura detrás de su reflejo, una sombra oscura que la observa desde algún lugar muy, muy lejano, esperando el momento adecuado para tomar su lugar. Historia 5. El último viaje del taxista. Aquella noche era como cualquier otra para Andrés, un taxista de la ciudad que después de años en el oficio, ya se había acostumbrado a los secretos de la oscuridad.
Había visto todo tipo de clientes, jóvenes de fiesta, personas solitarias y trabajadores nocturnos que necesitaban un viaje a casa. Pero había algo especial en la noche de Halloween que siempre ponía a Andrés un poco inquieto. La gente parecía más rara, más silenciosa, y el aire tenía un peso particular, como si la ciudad entera se envolviera en un manto de misterio. Cerca de las 3 de la madrugada, cuando se disponía a terminar su turno, recibió una última solicitud de un cliente. El punto de recogida estaba en las afueras de la ciudad, en un área oscura y desierta que Andrés siempre evitaba, pero el pago prometía ser bueno, así que decidió aceptar. Encendió su auto y se dirigió hacia la dirección indicada, pensando que, después de este último viaje, finalmente podría ir a casa. Cuando llegó al punto de recogida, se dio cuenta de que el lugar estaba completamente desierto. Las farolas parpadeaban y proyectaban sombras inquietantes sobre la carretera, mientras una bruma espesa comenzaba a cubrir el suelo. Andrés miró a su alrededor, buscando al cliente, pero no vio a nadie. Estaba a punto de cancelar la solicitud cuando vio una figura que se acercaba lentamente desde la penumbra. Era una mujer, vestida con un abrigo oscuro y un sombrero que ocultaba la mayor parte de su rostro. Su postura era rígida, y caminaba con una calma inusual, como si no sintiera ninguna prisa. Cuando llegó al taxi, se detuvo por un momento antes de abrir la puerta y sentarse en el asiento trasero, manteniendo la vista fija en el respaldo del asiento delantero. «Buenas noches», dijo Andrés, intentando sonar amable, aunque algo en su presencia le causaba incomodidad. La mujer no respondió. Solo asintió levemente, indicando que podía comenzar a conducir. Andrés revisó la dirección que había ingresado en la aplicación. Era un lugar en las colinas, lejos de la ciudad, en un área rural que él no conocía bien. Pensó en preguntar, pero la extraña tensión en el aire le hizo decidir que era mejor no romper el silencio. A medida que avanzaban por la carretera desierta, el sonido de los neumáticos contra el pavimento y el suave ronroneo del motor eran los únicos ruidos en el entorno. La ciudad comenzó a desvanecerse en el espejo retrovisor, y pronto, todo lo que los rodeaba era la oscuridad de los campos abiertos y los árboles que se alzaban como sombras fantasmales a ambos lados de la carretera. Andrés no pudo evitar mirarla de reojo a través del espejo retrovisor. La mujer mantenía la cabeza baja, y aunque su rostro no era visible, él podía sentir sus ojos en él. Un escalofrío recorrió su espalda, pero intentó concentrarse en la carretera, convencido de que solo era la fatiga de una larga jornada. Después de un rato, la carretera comenzó a volverse cada vez más estrecha y oscura. Las farolas habían desaparecido, y la luz de la luna apenas alcanzaba para iluminar el camino. El GPS empezó a fallar, perdiendo la señal y volviendo a conectarse de forma intermitente. Andrés trató de no darle importancia, pero la incomodidad seguía creciendo dentro de él. De vez en cuando, la mujer murmuraba algo en voz baja, pero sus palabras eran ininteligibles, como si hablara en un idioma antiguo o una especie de susurro que se perdía en el silencio de la noche. Finalmente, decidió intentar una conversación para aliviar la tensión. «¿Hace frío, señora? ¿Quiere que suba la calefacción?», preguntó, tratando de sonar casual. La mujer no respondió, pero una leve sonrisa apareció en sus labios, una sonrisa apenas perceptible, que desapareció tan rápido como había surgido. Andrés tragó saliva y miró hacia adelante, arrepintiéndose de haber intentado hablar. A medida que continuaban su viaje, la niebla se hizo más espesa, cubriendo la carretera con una capa blanca que dificultaba la visibilidad. Andrés disminuyó la velocidad, pero cuanto más avanzaba, más densa se volvía la niebla, y pronto, apenas podía ver unos metros por delante. Estaba a punto de detenerse cuando sintió una mano fría sobre su hombro. Se sobresaltó y giró la cabeza rápidamente. La mujer estaba sentada en el asiento trasero, pero su brazo se extendía hacia adelante, tocándolo con dedos helados.
su expresión seguía siendo enigmática, y sus ojos oscuros parecían brillar en la penumbra. «Sigue», dijo ella en un susurro que sonó más como una orden que como una petición. Andrés, temblando, asintió y continuó conduciendo, aunque no podía ver nada. Sentía que había algo en el ambiente, una presencia opresiva que le hacía cada vez más difícil respirar. La carretera parecía interminable, como si se estuviera adentrando en un espacio desconocido, un lugar donde el tiempo y el espacio no tenían sentido. Después de lo que pareció una eternidad, Andrés comenzó a notar que el camino cambiaba. La carretera parecía volverse más antigua, con grietas y maleza que emergía del pavimento, como si nadie hubiera transitado por allí en décadas. Los árboles parecían retorcerse en formas antinaturales, sus ramas estirándose como manos que querían atraparlos. ¿Falta mucho para llegar?, preguntó Andrés, su voz temblando. No te preocupes, respondió la mujer, esta vez con una voz suave, casi cariñosa. Estamos cerca. La bruma comenzó a disiparse, y al final del camino, Andrés vio una luz en la distancia. Sintió una mezcla de alivio y terror, y aceleró ligeramente, con la esperanza de llegar pronto al destino y deshacerse de aquella mujer. Cuando llegaron a la luz, Andrés se dio cuenta de que no era una casa, como había imaginado, sino un cementerio. Era un lugar antiguo, con lápidas cubiertas de musgo y estatuas deterioradas. La luz provenía de una farola rota que parpadeaba de forma intermitente, proyectando sombras extrañas sobre las lápidas. ¿Es aquí?, preguntó, su voz apenas un susurro. La mujer asintió lentamente y, con movimientos fluidos, abrió la puerta y salió del taxi. Sin decir una palabra, comenzó a caminar hacia el interior del cementerio, perdiéndose entre las sombras. Andrés permaneció en su lugar, con las manos aferradas al volante, sin saber qué hacer. Después de unos minutos, el miedo dio paso a la curiosidad. Bajó del auto y la siguió, sus pasos resonando en el suelo cubierto de hojas secas. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que el silencio era absoluto, y el aire estaba impregnado de un olor a humedad y tierra. Finalmente, la vio parada frente a una lápida vieja y agrietada. La mujer se arrodilló, tocando la piedra con una mano temblorosa. Andrés se acercó lentamente, y al leer el nombre en la lápida, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Allí, grabado en la piedra, estaba su propio nombre. Retrocedió, horrorizado, pero la mujer se levantó y se volvió hacia él, su rostro ahora completamente visible. Era una versión distorsionada de él mismo, con ojos oscuros y vacíos que parecían devorar la poca luz que había. Extendió una mano hacia él, y Andrés sintió que algo lo arrastraba hacia la tierra, como si la gravedad lo estuviera succionando hacia el suelo. Corrió hacia su taxi, tropezando y cayendo varias veces, pero finalmente logró llegar y cerrar la puerta. Arrancó el auto y aceleró por la carretera, sin mirar atrás. La niebla lo envolvió nuevamente, y el camino pareció alargarse infinitamente, como si nunca fuera a encontrar la salida. Al día siguiente, el taxi de Andrés fue encontrado en el borde de un acantilado, con la puerta abierta y las luces encendidas. Nadie volvió a ver a Andrés, y el único rastro que quedó de él fue una señal débil en su teléfono, que indicaba su última ubicación, un cementerio en las afueras de la ciudad, conocido por estar abandonado desde hacía décadas. Desde entonces, en noches de Halloween, algunos dicen haber visto un taxi con un conductor solitario en el asiento delantero y una figura oscura en el asiento trasero, recorriendo las calles de la ciudad en busca de su próximo y último pasajero. Y así, queridos espectadores, llegamos al final de esta noche de terror. Esperamos que hayan disfrutado de cada historia y que el miedo haya recorrido su espina dorsal. No olviden que Halloween está lleno de misterios y que cada rincón, cada sombra, puede esconder algo que desafía nuestra realidad. Si tienes tu propia historia de miedo, queremos conocerla.
Envíanos tu relato a nuestro correo electrónico para que puedas ser parte de este escalofriante especial. Quién sabe, tal vez tu historia sea la próxima en aparecer en nuestro canal. No olvides suscribirte, darle like a este video y activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos relatos. Hasta la próxima noche de terror, y recuerda que en Halloween, el miedo está siempre más cerca de lo que crees.